Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. Les saluda su amigo Iván Donaldson de Iván Donaldson. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y en esta ocasión pues decidimos hablar de un tema, como siempre, ¿verdad? Muy interesante, fascinante, que tiene que ver con esta palabra llamada profecía. ¿Qué son las profecías? ¿Para qué sirven? Como que para qué se habla de profecías, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué no debemos esperar? Recordándoles como siempre que todo esto que les estamos platicando pues es simplemente nuestra opinión y de ninguna manera es la verdad absoluta, que esa pues no la tiene absolutamente nadie, ¿no? Correcto. Así que para comenzar, mi querido Lenin, a ver qué nos trae o qué, platíqueme. Bueno, pues para empezar quería decirles que profecía viene de la palabra profetia del latín o también del griego eboyá o algo así, pero que significa aparición, y eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, porque también tiene una raíz que parece ser que se relaciona con algo que se aparece o que sucede cuando un profeta ve alguna información. Entonces, como lo vemos, tiene que ver con que alguien desarrolla una habilidad, porque de hecho la versión de diccionario, la oficial de qué significa profecía, pues se dice que se habla de un don sobrenatural que tiene cualquier persona para traer información futura. Pero así, o sea, tradicionalmente, ¿será que cualquier persona puede ser profeta? No hay ideologías. Es que viene ahí lo interesante, porque, o sea, estaba viendo que ejemplo en Israel, en el Antiguo Testamento sí hay muchos profetas, pero se habla de que sí se preparaban de alguna forma. De hecho, ahorita les voy a platicar así brevemente cuáles eran las características que necesitaba una persona para ser profeta, que es muy interesante porque sí necesitan llevar una vida como con mucha meditación. Ellos mismos decían que lo que tenían que hacer era ser una persona que trabajaba muchísimo con sus pensamientos, que tenía pensamientos claros, que vivía una vida frugal, que se alimentaba con lo necesario. Entonces era todo un trabajo, pero eso permitía que una persona pudiera recibir mensajes divinos, como ellos lo decían, pero una persona podía hacer todo lo que estamos platicando, o sea, podía tener ir a esta escuela, tipo escuela, ¿no? Donde les enseñaban a ser profetas, y ahí podían obtener toda esta información, pero si el espíritu divino no decidía que él podía obtener esa información, no llegaba. O sea, tiene que ver más bien con que son elegidos, adicional a todo esto que pueden llevar como vida, necesitan que los elija Dios para que puedan convertirse en profetas. Entonces había muchísimas personas que a lo mejor hacían todo esto, pero por X o Y razón no eran elegidas por Dios para ser profetas. Aquí resaltan dos puntos, ¿no? Uno es esta parte donde para algunas tradiciones, ¿no? Que para otros puntos de vista sería como un método de control o de manipulación. Claro. Para algunos puntos de vista sería esto de que solamente los elegidos, ¿no? Por este grupo de sacerdotes o de representantes eligen a esta persona que puede ser un profeta y que aparte tiene que someterse a un régimen alimenticio y un modo de vida específico que tiene muchas conexiones con los oráculos, por ejemplo, ¿no? Claro. Estas personas que en teoría, o sea, se cree que son un puente entre lo divino, ¿no? Entre los mundos de los espíritus y nosotros. Y dentro de esos puentes o esos seres que son puentes existen estos profetas que tienen la capacidad de vaticinar, ¿no? Lo que va a suceder, ¿no? De decirnos, ¿sabes qué? El día de mañana va a subir el precio de la tortilla y pues compren muchas tortillas porque va a estar grave esto, ¿no? Sí, aunque originalmente lo que es el simbolismo del vaticinio es el profetizar algo trágico, algo que tiene que ver con catástrofes, cataclismos y así, lo que es vaticinio como tal. Pero una profecía puede también traer los mensajes que, como bien decían, siempre están conectados con un mensaje de Dios, con un mensaje de las deidades a las que normalmente ellos están conectando sus intenciones, y el mensaje prácticamente proviene de lo divino, es un canal. Un profeta es un canal que está destinado a transmitir mensajes de Dios a la humanidad, y de hecho esa es la misión original del profeta y de la profecía, que el
prácticamente la población entera o una nación entera se entere de cuál es este mensaje, cuál es la voluntad de la deidad de Dios, que a final de cuentas pues es uno solo, pero bueno, traducido en diferentes culturas, pues dependiendo la cultura se recibían como estos mensajes de cierto tipo de deidades, ¿no? Por eso entonces en la antigüedad, cuando se hablaba de el profeta Ezequiel, el profeta, etcétera, Daniel se refería a estos personajes que son como este puente entre el mundo divino y nosotros. Uh-huh, claro. Y no necesariamente, curiosamente, no necesariamente el profeta en ese sentido tenía que tener profecías. O sea, eso ya es otra cosa, no, digamos de hecho, así. Fíjate que estaba viendo que en los antiguos profetas, sobre todo hablando del Antiguo Testamento bíblico, se dice que es dentro del... Lo que sucedió en esas épocas es que Dios tuvo contacto con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue liberado de Egipto por el Dios, ¿no? Pero les puso una condición, que era hacer un pacto. Ah, sí, el pacto. El pacto famoso. Y ese pacto consistía en que debían seguir ciertas normas y ciertas reglas para poder crear un nuevo país, ¿no? Una nueva ciudad, más bien, una nueva ciudad. Pero tenía que tener ciertos comportamientos, ¿no? Ciertas reglas. Como mandamientos. Como, ¿no? Mandamientos que tenían que seguir. Pues sí, de ahí vienen los 10 mandamientos, ¿no? Y el arca de la alianza. Exactamente. Y todo lo que le entregaron a Moisés. Pero ellos salen de Egipto y resulta que como sucede, ¿no? Y todavía creo que actualmente todavía está pasando, pues la gente, los grandes dirigentes, los sacerdotes, les vale. Entonces dicen, a mí no me importa cumplir con el pacto, lo que me interesa es pues generar dinero, ¿no? Hacer guerras, todo esto. Y entonces surge... Es un sacrilegio eso. Es un sacrilegio. Está usted blasfemando, pero bueno. Además, ¿en dónde más hemos escuchado esas historias? ¿Quién sabe? Y entonces resulta que pues estas personas, de repente surge un grupo pequeño de personas que empiezan a llamarse profetas. Y estas personas lo que decían le decían a los sacerdotes y a los grandes dirigentes, oye, acuérdate del pacto. Estás incumpliendo el pacto, debes seguir ciertas normas, ciertas reglas, y como no la estás siguiendo, mi misión, porque yo fui elegido por Dios, tuve contacto con Dios, y mi misión es decirte que no lo estás haciendo bien, ¿no? Debes de corregir, porque uno era de llamarles la atención, era el primer paso se dice de un profeta, ¿no? Decirle, oye, por aquí no, porque no estás cumpliendo con el pacto. Pero como no les hacían caso, pues lo segundo era decirles, arrepiéntete de lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, ya que les decían arrepiéntete, pues resulta que de todos modos nadie hacía nada, ¿no? Todo el mundo seguía en lo mismo. Y entonces venía la profecía. Y ahí venía la profecía. Ah. Ahí es cuando ya viene la profecía, cuando ellos dicen, pues no me estás haciendo caso, entonces resulta que yo pude conectarme a una realidad cósmica, ¿no? A un mundo cósmico, donde yo pude ver que si tú no sigues lo que yo te estoy diciendo, va a suceder esto. Lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice, claro. Lo que Dios dice, va a suceder esto. Y venían los vaticinios, que era esto de una profecía catastrófica. Así es. Resulta, bueno, así dice el Antiguo Testamento, que pues le siguieron sin hacer caso. Estos profetas, como decimos, eran un grupo muy pequeño, a los que pues, hasta los tiraban de locos, porque muchos hacían cosas muy extrañas, ¿no? Por ahí hay algún profeta que incluso hasta cuenta la historia que se desnudó. Otro que empezó a hacer, Ezequiel, me parece que hizo una construcción de una ciudad, de repente se sentó así en el pueblo y se sentó en algún lugar, en alguna plaza, y empezó a construir pues unas casitas y todo, y les dijo, miren, así es como va a ser destruido si no siguen el pacto. Entonces pero decían, no, pues este cuate está loco, imagínate, y más que eran un grupo muy pequeño. Y quiero imaginar que después habría un pan llamado Ezequiel, ¿no? Exactamente. justo nunca lo hubiera profetizado. Justo eso estaba pensando. Nunca lo hubiera profetizado. Sí. Y entonces este grupo, de repente, como no era escuchado, pues resulta que empiezan a suceder las profecías o los vaticinios que ellos hicieron, y ahí es cuando ya empiezan a voltear a verlos y dicen, oye, pues tal vez sí hay que escuchar a estas personas, tanto así que ellos son expulsados de Babilonia, los israelitas después, bueno, no es cierto, Babilonia los ataca a Jerusalén y los corre de Jerusalén, y ahí es cuando ellos se dan cuenta y empiezan a decir, oye, pues parece que sí tenemos que escuchar a estos profetas porque tienen cosas que decirnos. Claro. ¿No? Y son cosas muy interesantes y que creo que pues sí pueden tener un origen divino porque después de todo se están cumpliendo. Sí, claro. Pero fíjate que aquí también me gustaría, antes de continuar con ciertos ejemplos de profecías o cosas así,
me gustaría mencionar que en los estudios que se han realizado acerca de los evangelios o de los testamentos como tal, del judaísmo o incluso del cristianismo y así, existen básicamente dos tipos de profecías diferentes, las apocalípticas y las tipológicas. La baraja. La diferencia que hay entre ambas es que las apocalípticas están llenas de símbolos en donde aparecen bestias, monstruos, construcciones enormes como las pirámides, esfinges y cosas que simbolizaban aspectos del devenir, del acontecer. Y todas estas son simbologías prácticamente para ser interpretadas, son como encriptaciones de ciertas simbologías del caos específicamente. Y las tipológicas son prácticamente los relatos que vienen en los evangelios o en los testamentos que muestran la naturaleza cíclica del acontecer de la humanidad. Claro. Esto es que en diferentes de las historias, como por ejemplo en donde están los pasajes de Daniel, explica que muchos de los acontecimientos que ocurren ahí están plasmados para hacer entender al lector, para hacer entender a aquel al que lea o tenga acceso a los testamentos, que esos eventos están destinados a repetirse continuamente, y de hecho los oráculos funcionan en base a esta premisa. Claro. Los oráculos simplemente son de alguna forma registros cósmicos donde se queda toda la información de la historia de los eventos humanos que paulatinamente van a estarse repitiendo desde el principio de la humanidad hasta el momento en el que llegue su trascendencia. Y es que aquí es donde viene lo interesante, que todo esto que comentan aquí mis dos compañeros, tenemos que entender que esta palabra como profecía, o la palabra profecía como tal, pues tiene ya una cuestión cultural bastante cargada, ¿no? Y sobre todo las películas famosas de la profecía 1, la profecía 2, y se nos olvida, o muchas personas ignoran, que este contexto bíblico, por ejemplo, judeocristiano de la profecía, es algo que fue usado desde el principio del cristianismo como tal, ¿no? Sí. Inclusive se cree, por ejemplo, que el anticristo era Nerón, por ejemplo, ¿no? Y que en realidad, pues muchos de estos cuestiones del apocalipsis eran cosas que sucedieron en ese tiempo. Pero digamos que se ha ido haciendo como un refrito y se ha ido repitiendo y repitiendo y se reacomoda. Exactamente, porque ese es el sentido. Existen profecías en su mayoría, como las de Nostradamus, por ejemplo, que son profecías muy abiertas, ¿no? Entonces estas profecías abiertas te dicen: el día en que vuele el pájaro de acero, bueno, esa es tibetana, ¿no? Pero por ejemplo, día en que vuele el pájaro de acero será el fin del pueblo tibetano. Y todos decían, pues, ¿cuál pájaro de acero? ¿No? Ya cuando vieron el avión dijeron, mira, ese es el pájaro de acero. Pero así del estilo, hay profecías de Nostradamus que son súper complejas, ¿no? Así de cuando la reina escarlata se acerque a la luz infinita azul, en ese instante los pórticos verdes. Entonces, como viene todo este simbolismo, pues también muchos han atacado este tipo de profecías porque pues pueden interpretarlas como quieran interpretarlas y como quien quiera hacerlas ver como lo que quiera, ¿no? Exactamente. De hecho, el evangelio como tal es una especie de bitácora profética. Uh-huh. Así, tal cual, es una especie de recuento de historias que están destinadas a repetirse. Incluso el mismo I Ching es justamente eso. El oráculo del I Ching como tal es un libro que es un compendio de historias que se han repetido durante milenios, ¿no? Exacto. Sí, claro, y de hecho les iba a comentar que me llama mucho la atención que se dice que una de las primeras mujeres que hizo una profecía muy fuerte y que se cumplió, pues fue María, la madre de Jesucristo. ¿No fue monividente? También. Saludos. Esa fue después. Esa fue después. Pero sí dijo que ella iba a ser pues adorada en un futuro por toda la humanidad. Y es curioso que lo haya dicho cuando tenía 15 años, que era una persona, se cuenta en esa ocasión que ella lo mencionó, que fue a visitar a unos familiares y en ese lugar ella se los mencionó a sus familiares, y que les haya dicho eso, pues llama mucho la atención porque, pues, como decíamos, imagínate con 15 años y además una persona que venía pues de un pueblo que no tenía absolutamente nada en ese momento y que haya hecho este tipo de vaticinio y que se haya cumplido, ¿no? Porque realmente sí es una persona adorada por toda la humanidad, ¿no? Claro. Así es. Y es que ese es el asunto, que profecías así específicas como tal es difícil de encontrar, o sea, que digan a tal hora, a tal día, o sea, solo monividente, ¿no? O Walter Mercado. O alguno de ellos a lo mejor puede
Saludos porque Walter ya anda del otro lado, entonces saludos del otro lado. Pero, no, y con mucho respeto también para ambos, no crean que lo estamos diciendo por burla ni nada de eso. Porque cada quien en su túnel de realidad, pues es una verdad para ellos, ¿no? Claro. Pero es lo que les estamos diciendo es que efectivamente la gran mayoría, yo creo que el 90% de las profecías a lo largo de la historia son en ese sentido como especies de poemas que después se van interpretando. Y hay unos en donde sí ha habido unas coincidencias muy fuertes, como en el caso de Nostradamus, cuando se cree que profetizó la llegada de Hitler, como el segundo, me parece, anticristo o algo así. Y sí, o sea, las coincidencias son muy grandes. Sí. Y de ahí, y de esta idea judeocristiana, también vienen inclusive profecías mayas, profecías nahuas, profecías egipcias, etcétera, que realmente no es que algunas no tienen mucho que ver con esto de una profecía. Se entiende eso, pero es desde nuestro punto de vista occidental, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando buscan ustedes o quieren leer las profecías mayas, pues si no sabes nada de esto, te imaginas a un sabio maya sentado frente al fuego diciendo, ¿no? En un futuro va a venir, ¿no? Pero en realidad las profecías mayas como tal, pues no tienen nada que ver. Son los ciclos del tiempo, cómo se manejan a través del tiempo y las energías que suceden en el tiempo. Los recuentos del Bactún, ¿no? Exacto, de los Bactún, los recuentos de los Bactunes, y también ir viendo cómo los quines, y bueno, es un sistema hipercomplejo, se van moviendo a través del tiempo precisamente, pero no es que sea una profecía como tal, ¿no? Es muy diferente. Pero sí es importante, y por eso decidimos hacer este programa, que se comprenda que una profecía no necesariamente es lo mismo en todos los sentidos cuando escuches esta palabra llamada profecía, ¿no? Así es. Pero sí, ya es algo que está en nuestro haber. Igual cuando decimos no sé qué es profético, ¿no? Y queremos decir que pues es algo que está adivinando el futuro. Sí. Y como pueden ver, son temas muy complejos, porque aquí entramos también en otra parte del asunto, y tiene que ver con la famosa ¿cómo le llaman? La profecía autocumplida. La profecía autocumplida, ¿no? Y entonces es donde te preguntas, bueno, ¿una profecía realmente es algo que es como si el destino fuera fijo y alguien tuviera la capacidad de leer lo que va a pasar en el futuro? ¿O es tal el poder de la persona que dice esto que hace que las personas lo crean y lo generen para que suceda, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, recuerdo mucho Alejandro Jodorowsky, ahí saludos también. Saludos a Jodorowsky. Y cuando Jodorowsky, por ejemplo, hablaba sobre el tarot, ¿no? Entonces decía cómo una persona va y le dicen, ¿sabes qué? Va a morir alguien cercano a ti muy pronto, ¿no? Y esta persona, bueno, ahí sería hablar un poco de psicomagia y demás, pero el chiste es que esta persona, dice Jodorowsky, que si no te das cuenta, precisamente crean este tipo de programaciones, ¿no? O esta cuestión de profecías autocumplidas. Sí. Entonces, para poder sanar eso, por ejemplo, esta persona que llegó con Jodorowsky le dijo, bueno, mira, la próxima vez que estés en un café o ahorita sal, y si ves una mosca, mátala, y ya murió alguien cercano a ti, y así cumples con la profecía y no pasa nada. Pero aquí esta es la verdadera pregunta. Las profecías, entonces, si es que estén adivinando la línea del tiempo y las cosas son inmutables y tienen un seguimiento, o están diseñadas para crear algo o para crear esa realidad que se está presentando. Esa es la pregunta. Fíjate que yo creo que siempre existe esa oportunidad, ¿no? Que siempre, cada vez que se repite un acontecimiento, está latente ahí y muy presente la oportunidad de cambiar el resultado. Creo que siempre tiene mucho que ver con el programa que hemos hecho de libre albedrío también, claro. En donde cuando nos hacemos conscientes de qué es aquello en lo que estamos poniendo nuestra atención, nuestra intención, podemos ingerir bastante en el resultado y no necesariamente caer en esta cuestión karmática, que también es otra visión de lo que es profético. Claro. Pero sí cambiar de alguna forma el resultado, o por lo menos conseguir nuevos aprendizajes, ¿no? Claro. Y también otro punto muy importante es que las personas en su mayoría traemos implantado este chip de querer ver siempre lo peor. Claro. Entonces no es lo mismo el poder que tenga una profecía oscura, terrorífica, apocalíptica, todo va a terminar pronto, a una profecía luminosa donde todo es maravilloso y demás. Las personas les encanta, ¿no? Esta parte de querer ver las tragedias y lo terrible y así, ¿no? Yo recuerdo... La parte vaticínica. La parte vaticínica. Yo recuerdo, pues, desde muy chiquito, gracias a que mi mamá, que por cierto le mando saludos a mi mami. Saludos. A mi mamá pues también le gustaban todos estos temas.
pues yo recuerdo que conocía 2, 3 personajes en la infancia que creían que el fin del mundo era cuando yo tenía 7 años, y luego cuando yo tenía 11 años, y luego entonces cada año van surgiendo estas ideas, ¿no? Del fin de los tiempos y todo. Ahí están las señales. El Popocatépetl va a hacer erupción. ¿Qué soñaste, mano? A ver, cuéntame el sueño. Y que el ejército celestial y que los 144. Entonces, o sea, está muy interesante, pero sí creo que es algo que sale de del realismo para entrar dentro de este mundo del imaginario, de lo fantasioso, que a las personas, pues en su mayoría les encanta, ¿no? Y sobre todo lo que termina mal, les fascina, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el punto que tú dices creo que es clave, porque pareciera que las profecías más bien actualmente son igualadas a vaticinios, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. Cualquier persona que escuche profecía siempre va a querer decir, pues entonces va a ser una profecía que tiene que ver con el fin del mundo o con una tragedia muy grande, y solamente hasta ahí me quedo. La culpa la tienen las películas de La Séptima Profecía. Armagedón. Aquí tengo algunas. La profecía 3, el conflicto final, ¿no? Sí. La profecía 4, el despertar de la bestia, ¿no? Exacto. Damien, la profecía 2 de 1978, ¿no? Y el niño así, el pobre niño acá. Sí. Y el perro. Todo tierno, y el perro ahí, y la música. El niño ni la culpa tenía, y eran todos los de alrededor los que lo estaban haciendo. Sí, entonces, como tú dices, y respondiendo a la pregunta que tú hacías, yo creo que estoy de acuerdo también como lo decía Master Richard. Creo que las profecías son como una guía, pero no son el resultado absoluto, ¿no? O sea, sí te pueden ayudar como a saber que, como lo mismo lo estamos platicando, ¿no? Así como los profetas a lo mejor decían en la antigüedad, oye, pues estas son, si tú no haces esto, a lo mejor puede suceder esto. También existían casos donde la gente, si corregía, pues automáticamente ya no sucedía. Claro, es que, ¿no? Ese es el punto, que en teoría las profecías están hechas para que no se cumplan, claro. O sea, para evitarlo, ¿no? Exactamente. Pero de hecho, por ejemplo, transmitido como lo hace el I Ching, digo, me gusta mucho mencionarlo porque lo conozco y sé cómo contextualiza ese tipo de cosas. Prácticamente ahí lo que habla es del comportamiento del noble, específicamente, de la persona que está consultando el oráculo. Y lo que dice ahí muy específicamente es, si el noble incurre en esta y esta acción, el resultado muy probablemente va a ser este. O sea, si le estás rascando la panza al tigre, lo más probable es que el tigre te salte el zarpazo. Y entonces pasa y dicen, brujo, ¿cómo supiste que si le rascaba la panza al tigre me iba a dar un rasguño, ¿no? Un zarpazo. Pero prácticamente eso es la profecía. Las profecías como tal, como las entendemos en ese contexto general, ¿no? De la humanidad, es de acuerdo a cómo se ha visto en la historia. Por ejemplo, cuántas veces han quedado extintas culturas en el pasado, la cultura egipcia, Mesopotamia, Persia o muchas otras. La Olmeca y otras que al repetir cierto tipo de patrones como sociedad, como civilización, derivan en cierto resultado. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho también a mí me llama mucho la atención que San Pablo, cuando hablaba de las profecías, él decía que las profecías sí eran cosas que podías ver a futuro, pero también hablaba de otra definición y decía que no solamente eran cosas a futuro, sino que un profeta era capaz también de hablar de secretos de el pasado, incluso también de secretos que ni siquiera sabían si en algún momento se iban a realizar, sino secretos que estaban ahí como en el éter, ¿no? Y que a lo mejor... Que eran potenciales, sí. Pero no sabía nadie cuándo iban a pasar. Y entonces creo que eso también nos habla de que la profecía puede ser más profunda de lo que estamos acostumbrados, ¿no? No simplemente hasta esto de, la destrucción y todo se va a acabar, y entonces díganme la fecha para prepararme y entonces vivir la vida al máximo, ¿no? Uh-huh. No, realmente aquí te hablaría de que a lo mejor hay, como ustedes lo estaban mencionando, a lo mejor son secretos que fueron guardados por ancestros para que nosotros los entendamos y no los repitamos. Claro. O sea, a lo mejor hay secretos incluso, y yo pienso de culturas antiquísimas que ni siquiera conocimos, que ni siquiera sabemos sus nombres, pero que están ahí sus enseñanzas listas para que alguna persona que cumpla con los requisitos que decimos, ¿no? Todo esto pueda conectarse a esa información y pueda traernos una idea de ese lugar para que nosotros la podamos aplicar en este presente. Claro, ¿no? Sí, y es inevitable. Por ejemplo, en mi caso me acuerdo mucho de estas profecías, vamos a llamarle profecías tibetanas, ¿no? Y es, por ejemplo, estas visiones que tenían los lamas o los oráculos
y de cómo sabían que iba a haber una invasión de parte de China, ¿no? Y precisamente es increíble cómo todo se fue haciendo para que el Dalai Lama falleciera o dejara, digamos, que ese cuerpo y llegara el nuevo Tenzin Gyatso en la época precisa y exacta, aparte nacido entre la frontera entre China y Tíbet, y ya se hablaba de estas profecías desde mucho tiempo antes. Por eso llegar al Tíbet antes de la invasión china era algo difícil, no era una cuestión sencilla, y los extranjeros no eran bienvenidos precisamente por las profecías, porque se creía que iba a ser invadido por una fuerza extranjera, ¿no? Entonces no era tan sencillo poder entrar ahí, y es curioso cómo sí pues coinciden estas cuestiones, algo que también hablamos en sobre el Tíbet, ¿no? Por un programa que hicimos sobre el Tíbet. Y entonces entender que precisamente las profecías, yo siento que están ahí, algunas para ser evitadas y otras para inevitablemente ser vividas, ¿no? Sí. De manera personal prefiero millones de veces que se cumplan las profecías luminosas y bonitas y hacer todo lo necesario para que sucedan, hacerle caso a las terroríficas y que todo va a acabar pronto y demás, claro, ¿no? Sí, yo creo que al final de cuentas, si algún propósito tienen las profecías, es la de hacer este punto de reflexión, que las personas que tienen acceso a esa información es como tener un previo a un acontecimiento determinado y tener la oportunidad de hacer la serie de acciones o lo que se necesite, lo que uno tenga que poner de sí mismo, uno en lo individual o también en forma colectiva, para no producir un resultado si es que este va a ser negativo, o para producir el resultado positivo en el caso de las profecías luminosas, ¿no? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que también es importante mencionar que aquí dentro de las profecías, pues es importante como preguntarse uno, ¿no? O sea, ¿por qué siempre estoy preocupado por hacer profecías o escuchar profecías acerca del mundo? ¿Por qué no escucho profecías acerca de mí? O sea, ¿cómo me estoy comportando? Claro. ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis acciones? Si le rasco la panza al tigre o no. Para que no venga alguien y me lo diga, sino para que yo mismo, desde mi interior, yo diga, bueno, pues mis decisiones son hacer esto para evitar que se cumpla algo que puede que se cumpla. ¿Por qué? Porque le pasó a mi papá, le pasó a mi abuelo, a mi bisabuelo. Y son profecías de autocumplimiento que se van haciendo y que si uno no se fija, pues se pueden volver a cumplir en nuestras vidas, ¿no? Entonces también por eso es importante la profecía. Está bien, y tenemos este concepto de que tiene que ser una persona iluminada o especial y todo esto, y sí lo creo, ¿no? O sea, es una parte, pero nos estamos olvidando que cualquiera puede ser profeta de su propia vida, y porque todo eso también es bien interesante. Claro, totalmente. Sí. Inclusive también lo podríamos ver desde el punto de vista física pura, más allá de lo místico. Esto lo hacen pues personas que están más enfocadas en la parte escéptica, en el escepticismo y en el comportamiento de la ciencia y de cómo son las cosas a nivel físico y ahora hasta a nivel cuántico, ¿no? Pero precisamente por eso tanto la insistencia de estudiar el pasado y por eso conocerlo exactamente como ocurrió, para comprender por qué el presente es como es y para entender hacia dónde puede derivar esta historia en la que estamos todos involucrados. Claro, totalmente de acuerdo. Y también discernir sobre qué profecías quieres creer y alimentar y ver, ¿no? Claro. Totalmente. Porque no es lo mismo, volvemos al punto, ¿no? No es lo mismo una profecía terrorífica a profecías bonitas y bellas, ¿no? Sí, y que muchas profecías son bellas. O sea, por ejemplo, hablando otra vez del pueblo de Israel, pues la gran profecía es que va a llegar un nuevo pueblo, bueno, más bien el nuevo Israel, que es la nueva humanidad. Pero parece que eso no lo escuchamos tanto, sino más bien escuchamos el apocalipsis y todo esto que va a suceder, y eso es lo importante en la profecía. Pero realmente son procesos humanos que vamos pasando para llegar a un nuevo estado de conciencia, ¿no? A un nuevo Israel, ese nuevo lugar que no va a tener a lo mejor ni siquiera un lugar físico, sino más etéreo, ¿no? Un lugar con una conciencia donde nosotros podamos trabajar de forma más consciente unos con otros, ¿no? Sí, claro. De hecho me recuerda también la historia de Amitabha del budismo tibetano, que también habla sobre esa tierra nueva. De hecho, pues él es el Buda de la Tierra Nueva, y precisamente lo que él siempre promovía, y lo promovió con gente de todos los estatus, no solamente con la gente que tenía acceso a los templos o a esta parte de la meditación, sino con todos, ¿no? Con toda la gente que veía, era que si ellos se imaginaban un mundo así, si ellos empoderaban en su mente el pensamiento de una tierra libre de todas estas cosas, en algún momento se encontrarían en esa tierra. Claro. Sí, y también me gustaría ir rápido
hacerles una lectura de que si alguien quiere ser algún día profeta, pueda ver qué es lo que se necesita. Pero se van a dar cuenta que creo que es muy interesante porque no es tanto de profecía, sino más bien es un proceso que cualquiera puede hacer, no para hacer profecía, sino para vivir más tranquilo. Para vivir mejor. Pero a ver, por ejemplo, Rodrigo, el profeta del nopal. ¿Quién es el profeta del nopal? Ustedes busquen Rodrigo, el profeta del nopal. Y busquen La máquina del tiempo. Esa se las dedico con todo cariño, esa canción de Rodrigo, el profeta del nopal. Pero es así, Rodrigo. Y adelante. Sí, pero no me imagino que él haya hecho esto, pero no también lo encuentro. fue un profeta, ¿no? Fíjate, lo decía Maimónides, dice, tenía una lista, ¿no? Y decía, uno debe ser sabio, tener mente lúcida y clara, ser de carácter impecable y estar en absoluto control de las pasiones y deseos de uno. Ah, no, pues cualquiera. Cualquiera. Ser de constitución alegre y tranquila. Ah, fácil. Huir de la materialidad y de las frivolidades de la vida y dedicarse completamente al conocimiento y servicio de Dios. Pero, aquí viene un pero, esto no trae en sí mismo la profecía, solo hace que uno sea meritorio de recibirla. La recepción misma de la profecía viene de arriba, por elección divina. Mientras que la escuela de profecía, bueno, esa habla de que en la escuela de Israel entrenaban a los aspirantes donde los ponían a meditar y hacer algunas otras cosas, pero aquí, como podemos ver, sí lleva un proceso el querer conectarse con la divinidad, pero, o sea, creo que eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Pero sí tiene un trabajo constante claro. y que tiene que ver con muchísimas otras cosas. O como quien dice, se dice fácil, pero requiere... A ver, hazlo. Y que también obviamente se puede malinterpretar y se puede hacer un mal uso de todo eso, ¿no? Claro, también. Para más información, revisen la letra de Opiate de Tool. Y ahí se van a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Con esto de... Opiate. Opiate y yo soy el mensajero de Dios y lo que Él quiere es lo que yo quiero. No, sí, claro. Yo he conocido gente que, digo, sin mencionar religiones, pero he conocido gente que, por decir, te dice, oye, fíjate que a mí yo conecté con Dios y Dios me dice que pues tengo que hacer una iglesia y que necesito tu casa, ¿no? Ajá, y que me la regales. Pero porque Dios lo dijo. Y pues yo tengo el don divino. Si no le haces caso, hay de ti. Entonces sí, como tú dices, se puede prestar para muchísimas cosas de este tipo, como fraudes y todo esto, ¿no? Claro, siempre, sí. Y como ya nos estamos acercando al final de esta transmisión, de mi parte, pues a mí me encantaría recomendarles que pues busquen, o si les llama la atención esto de las profecías, pues busquen profecías bonitas, profecías luminosas, profecías que realmente los alimenten, ¿no? Que alimenten su espíritu, que les den esperanzas, y aléjense de ese tipo de profecías negativas y de todo ese tipo de cosas que tristemente a la mayoría de la gente pues le encanta, ¿no? Le llama y ahí va a ver todo lo negativo. Entonces es esta invitación a hacerlo, y también a que creas, inventes tus propias profecías, ¿no? Tú di, en 5 años yo profetizo que voy a estar viviendo esto y esto y esto, y no hay fuerza en el universo que me impida que esto suceda. Decrétalo, ¿no? Los decretos, nuestra palabra tiene poder, entonces son maneras de hacer estas profecías y que se cumplan en nuestra vida propia, en nuestra vida personal, no en la del vecino, ni en la de la vecina, ni en el de Jaimito, el de las tortas, ¿no? Aplausos. Sí, yo de mi parte, igual, creo que es interesante leer sobre todas las profecías. De hecho, yo estaba leyendo de alguien que no conocía, que se llama Parravicini, y es muy interesante el pintor y todo lo que logró. Ahí búsquenlo. De hecho, si les gusta, y ahí nos ponen en los comentarios, podemos hacer programas dedicados a las profecías de Parravicini, sí, a las profecías de Nostradamus, de Mayas, de Chico Javier, de los Mayas. Chicoche otra vez. No, el Chicoche no profetizaba. Pero sí, varios tipos de profecías. Si les gusta, podemos hacer videos por personaje, ¿no? Sí, y sobre todo porque para conocernos nosotros. A mí lo que me encantó de Parravicini, digo, debe ser también varias personas, porque pues muchas se han conectado con estas con este conocimiento, ¿no? Pero Parravicini, además de haber profetizado a través de dibujos y varias cosas que hizo,
algunas cosas como la llegada del hombre a la luna, que el primer ser que iba a llegar a la luna, al espacio, perdón, iba a ser un perrito, ¿no? Que al final sí fue una perrita llamada Laika, sí. Y cosas así que te llaman la atención, y como vemos no todas son trágicas, ¿no? Porque el llegar a la luna pues es algo bueno, no malo. Y una de las profecías que a mí me gustó muchísimo es que dice que nosotros hacia futuro vamos a llegar a desarrollar de tal forma los robots, que en algún momento ya va a ser difícil saber quién es un robot y quién es un humano, ¿no? Entonces, como en Westworld. Pues son como en Westworld, ¿no? También véanla, por favor. Sí. Entonces, pues nos ayudan ese tipo de cosas para observar hacia dónde vamos pero que yo creo que lo importante aquí también es vamos hacia allá, sí, pero cómo vamos a observar eso, cómo vamos a vivir eso, ¿no? Puede ser de alguna forma muy fuerte, ¿no? Si lo vemos a través de un vaticinio, pero puede ser de una forma pues muy tranquila, ¿no? En conciencia, si no lo vemos como esto, como algo, una fatalidad, sino simplemente como un conocimiento de algo que sabemos que vamos hacia allá, pero que no tiene nada de malo ir hacia allá si nosotros nos comportamos de una forma, ¿cómo podremos decirla? Tranquila, ¿no? Bonita. Con calma, bonita. No, porque también hace rato estábamos viendo un documental, de el que estaba poniendo, el de Baraka, ¿no? Ah, sí. Que también se lo recomendamos mucho, y me llamaba mucho la atención de los seres humanos a veces queremos ir hacia esos lugares con demasiada prisa, ¿no? Todo es rápido, y la realidad es que lo que nos dejan de enseñanza los maestros budistas y muchos maestros que están ahí es que todo pues, tiene que ser con calma, o sea, todo disfrutarlo. Creo que eso también, o sea, a lo mejor vamos a ir hacia esos lugares, sí, pero hay que disfrutarlo. Exacto. ¿No? Aplausos. También antes de que continúe Richard, nomás decirles que sí nos comenten ahí de quiénes les gustarían las profecías, ¿no? Porque no falta el que nos haya puesto ahí de seguro las profecías de Baba Vanga y Baba Yaga y Baba Vanga y Baba Ganga así le decían al John Wick, ¿no? Sí. Entonces escríbanos y nosotros ahí les vamos a ir poniendo. La mayoría, la verdad, no es por ser acá muy acá, pero la mayoría sí conocemos casi la mayoría de los profetas o profecías que dicen, pero a lo mejor aparece ya alguno que no conocemos y estaría interesante ahí leerlo, ¿no? Sí. Y yo también, para despedirme, me gustaría mucho hablar en el sentido práctico que se le puede dar a todo esto de las profecías. Si hay algo que tú quieras cambiar de tu vida, si hay algo que no te esté gustando o algo que tú sientas que haya sido un acontecimiento repetitivo o algo así, simplemente observa el pasado, observa cómo has repetido de alguna manera ciertas conductas y has visto ciertos resultados. Entonces, si quieres cambiar algo en tu vida, si quieres cambiar un acontecimiento, pues simplemente échale un ojo al pasado en ese sentido como profético, para que pienses que si seguimos haciendo estas mismas acciones, pues probablemente lleguemos a los mismos resultados o a las mismas cosas. Y sin embargo, con todo y eso, existe, y siempre lo repetiré, existe esa maravillosa facultad del universo, de la conciencia, que se llama la excepción, que es lo que produce la excepción de la regla. Casi siempre estos saltos cuánticos, ¿no? Entonces, por ahí también estar abiertos a que no siempre tenga que ser lo mismo, sino que de repente la realidad del universo, nuestra misma conciencia, nos sorprenda creando nuevas cosas en nuestra vida. Porque hay que recordar que quien no conoce su historia y su pasado está condenado a repetirla. Muy bien. Aplausos, Richard. Aplausos. Y bueno, para cerrar, pues sí comentarles que ya viene el espacio de la profecía de los códigos. Y sí decirles que pues estábamos, que fue antier, estábamos todos dormiditos muy a gusto, y en eso Lenin nos empieza a marcar al celular a todos, nos despertó de la cama. Estaba muy nervioso, la voz se le veía temblorosa. Sí. Y yo le dije, oye Lenin, te hiciste del baño, del miedo. Y él me dijo, no te puedo ni contar. No llegué eso. Tanto. Y sí, o sea, cosas. Pero casi. Pero ¿qué fue lo que recibiste? Una señal divina, sí, ¿no? Sí, es que llegó el profe Tizo. El profe Tizo. ¿Y si la tiza? Sí, la tiza con gusto. Y me dijo, despiértalos a todos, porque se tienen que enterar de algo. Algo muy específico, y es: suscríbanse a Códigos de Multiverso, por favor. Pero sí te dijo. Así me dijo serio. Sí, así me lo dijo. O sea, como urgente. Como urgente, de manera urgente. No sé por qué, o sea, me dijo, no, tienen que llegar a 100,000.
Pero le ya dijiste, lo vi. Pero le dijiste, güey, pero yo soy de códigos. ¿Cómo me voy a suscribir yo si yo soy de...? Yo no quise decirle, pero entonces de repente que todo se movió. Que compartan los videos. También se refería a eso, sí. O sea, que compartan los videos, que le den clic a la campanita. Que compartan los videos, que le den clic a la campanita y que lo recomienden. Que lo recomienden mucho. Y con eso, él también se les va a aparecer en sus sueños. El profetizo. El profetizo. Que sí le atiza. Y les va a ayudar ahí con algunas profecías que les va a ir diciendo. Para su vida. Para su vida. Sí. Para su vida. Ahí para que. A ver. Así de aguas con. Para la subida. Sí. Y si te puedo decir, aguas con la de las tortillas. Sí, aguas con el plomero, mi chavo. Así. Aguas con el lechero. Aguas, ¿lo ves muy contento? Aguas con ella. Perfecto. Pues muchas gracias. El closet. Sí. Los queremos mucho. Abrazos de luz. Abrazos de luz. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y decirles que pues ahí se ve en el espejo de la realidad, y que viva ¿qué? Que viva el amor. Que viva el amor. El amor. Cuídense. El amor. Y suscríbanse. Compartan. Lo bien. Compartan el video. Y así se queda esto. ¿Qué? El profetizo. El profetizo viene para acá. 1, 2, 3.